Bueno, comenzamos este segundo bloque en un día tan especial como es el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y a 50 años de lo que fue el golpe de Estado cívico-militar, que trajo tanto dolor para el país, pero que de alguna manera fue el corolario de las cosas que ya venían pasando en el país a partir del año 74, 75, con una lucha intestina, donde al final la gran víctima fue toda la sociedad, ¿no? Porque el país perdió mucho, perdió vidas, perdió económicamente, perdió mentes ilustres. Esta es una lectura muy personal, y esto me quedó también de lo que fue la cobertura, ¿no? de los juicios de lesa humanidad que se realizaron aquí en Santiago, que fueron 5. Y justamente para recordar esta fecha y hablar en profundidad, hemos convocado al doctor Luis Horacio Santucho, militante por los derechos humanos, integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, también fue querellante en los juicios de lesa humanidad. Doctor Santucho, muchas gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes. ¿Qué es lo primero que se le puede transmitir a la sociedad en un día tan especial, tan particular como es el Día de la Memoria? Sí, particularmente en estos momentos distópicos que estamos viviendo, sí, lo que hay que decir es que se está elaborando un discurso en donde aparecen las organizaciones guerrilleras como responsables políticas de la violencia política en la Argentina. Y me parece que es importante destacar esto y rescatar y decir que los males de la Argentina comienzan el 6 de septiembre de 1930 con el primer golpe de Estado que lo sufre Hipólito Yrigoyen. De parte de Uriburu, sí. Exactamente, un golpe fascista de Uriburu que genera después la década infame, que después genera todos los golpes sucesivos de Frondizi, Ilía, hasta llegar al 24 de marzo del 76. Durante esos 40 y pico de años, la juventud argentina no pudo expresarse, no pudo satisfacer sus ansias políticas porque estaba permanentemente el dominio del partido militar. Y sobre esa base, sobre esas bases políticas, una juventud que no tenía una salida en donde expresarse, una juventud, una generación además, especialmente la generación de la década del 60 y del 70, que era una generación brillante, no pudo canalizar y expresar. Entonces necesariamente por esa situación canalizó sus ansias políticas por la vía armada, y esto lo expresaron muy bien. No sé si te acuerdas, Rafa, yo siempre lo tengo presente, esa imagen de la conferencia de prensa del año 1972, 15 de agosto de 1972, cuando logran escaparse alguna parte de los presos políticos en Trelew, en Rawson. Uh-huh. Y hacen una conferencia de prensa Mariano Pujadas, Susana Lesgar y el querido Indio Bonet, una conferencia de prensa donde ellos ahí explican el por qué decidieron elegir esa vía armada, y explicaron esto, el que no tuvieron esta opción, pero de una manera brillante. A los días ellos caen todos muertos, salvo Susana Lesgar, que sobrevive, pero después lo fusilan. Pero ellos ahí explicaban esto que estamos hablando, que no, ellos no son los culpables de la violencia política. Ellos mismos lo decían. Nos vimos obligados a tomar esta opción. Así que por eso es cuando se está diciendo este discurso, nos estamos encontrando con que la responsabilidad política recae exclusivamente en las organizaciones armadas. Vamos a plantear el debate y vamos a decir, bueno, empecemos. Hubo bombardeos en Plaza de Mayo, hubo la masacre de la Patagonia, hubo la masacre de los talleres Bacena en plena Buenos Aires, y no había grupos guerrilleros. O sea, hablando de la masacre de Patagonia, estamos hablando de la época del gobierno de Yrigoyen. En gobierno de Yrigoyen. El primer gobierno. Entonces, por eso digo, la violencia política de este país existió antes de que las organizaciones políticas
convirtieran en grupos guerrilleros. Ahora, ¿está viendo, doctor Santucho, desde lo discursivo una violencia importante a nivel político? Sí, por supuesto, porque lo estamos viendo cotidianamente en las redes sociales. Hoy justamente un amigo de Sumampa me mandó una foto de ahí de una imagen con un avión que mandaban bombas para los zurdos. O sea, hay apología del delito, permanentemente está discurriendo en nuestra realidad el discurso del odio. Pero, a ver, desde el gobierno se habla, bueno, de memoria completa, desde que el 2003, obviamente aludiendo a la llegada al poder de Néstor Kirchner, se empezó a tratar la cuestión con una sed de revanchismo. ¿Y qué es lo que está pasando ahora desde el gobierno nacional? ¿No es lo mismo? Se está tratando no solamente de negar, se está reivindicando el accionar. Pero hay también una cuestión de revanchismo, ¿no? Bueno, ahora nos toca a nosotros. Parece que claro, si fuera un círculo vicioso. Pero se trata de lo que se ha planteado siempre son los juicios de recuperación, justicia y verdad. Claro. La verdad está muy claramente los juicios de lesa humanidad. En los juicios de lesa humanidad hubo muchísimos absueltos. Hubo una gran parte de condenados, sí, pero hubo un alto porcentaje de absueltos. Quiere decir que la justicia cumplió su tarea cuando no había pruebas para demostrar las responsabilidades penales. Pero la verdad parece que este gobierno en realidad nos quiere pulverizar la historia. Está bien, y hay una cuestión, no sé si usted hace esta lectura, de querer equiparar lo que es la acción de la subversión que fue que tomó las armas, de tomar las armas con lo que es el terrorismo de Estado, o sea... Claro, eso es lo que justamente queremos debatir. ¿Quién es por qué equiparan a los jóvenes que decidieron tomar las armas? ¿Por qué los equiparan con los golpes militares, con la institucionalidad del partido militar que ejerció la hegemonía en este país desde 1930? En el juicio de las juntas también fueron juzgados algunos líderes guerrilleros, ¿no? ¿Tengo entendido? ¿Es así? Y fueron los líderes guerrilleros que llegaron a juicio en su momento. Bueno, está el caso muy claro de los que sobrevivieron. Algunos se les inició juicio, como el caso de Firmenich, que estuvo en carácter de prófugo. Bueno, Gorgerán también no pudo, no lo alcanzó, digamos, a llegar en esa calidad, porque no sé si te acuerdas que cuando llegó Néstor Kirchner, fue antes de que llegara Néstor Kirchner, Duhalde fue el que Duhalde indulta a Gorgerán Merlo y también indulta a Mohamed Zein-el-Din, que había participado de los hechos vinculados a levantamientos militares. Entonces, a partir de ese momento, no se juzgó, digamos, a los cabecillas de las organizaciones armadas. Pero, bueno, de los que sobrevivieron después de eso, que fueron solamente los que estábamos mencionando recientemente, Firmenich, Gorgerán y otros que perdí, algunos más que tuvieron que resolver, ir a concurrir a tribunales y bueno, después aparecieron, fueron juzgados y algunos condenados y otros posteriormente indultados. Ahora, doctor, qué importante, usted dice, no sé si es recién decir, vamos a debatirlo, pero qué importante es hacerlo en democracia, ¿no? Que es... Por supuesto. Porque digo, tenemos que debatir la historia, porque estamos hablando de hechos ocurridos hace 50 años. Esto ya es historia y hay que debatirlo. Porque si uno no busca la verdad cuya madre es la historia, decía el Cervantes. Bueno, vayamos a la verdad, descubramos la verdad, lleguemos a la verdad, porque parece que en estos tiempos la verdad ya no importa. Hay un desapego tremendo por la verdad. Es más, con este discurso que estamos viendo ahora, es como que quieren negar la realidad y la verdad histórica. Aquí hubo vuelos de la muerte. No lo dijo un sobreviviente, lo dijo Scilingo. Ellos mismos.
lo dijeron y dieron testimonio, y hoy Cilingo está condenado en España. Entonces, ya no hay doble versión, hay una sola versión a partir de un genocida que dice pasó esto. Y cuando recién hablamos con Laura, hablamos de los vuelos de la muerte, se habla del número de esta cifra, de los 30.000, y si muchos de ellos están en las profundidades del mar argentino, por eso que nunca vamos a poder recuperar esos cuerpos, por eso que seguimos hablando de esa cifra, que es exactamente la cifra que hay en base a la cantidad de campos de concentración que existieron en la Argentina. Doctor, por eso esta negación sobre los 30.000, es un debate, me parece estéril, sí. Pero nos obligan a llegar a esas situaciones. Pero bueno, lo podemos debatir en democracia, que es lo más importante. Hoy la ministra de Justicia en el acto rescató los valores de la democracia, que es lo importante en todo esto. Es fundamental construir cualquier sociedad política en un sistema democrático, que es hasta el momento el sistema que los argentinos desde hace más de 40 años, hoy los estamos de un modo u otro construyendo con las debilidades y las vicisitudes que trae sí. todo el accionar de la política en nuestro país y de la vanguardia política actual. Doctor, le pregunto en su rol de querellante en los juicios de lesa humanidad, a partir de una revelación que hizo una serie de documentos de la CIDE, el gobierno nacional, que subió a sus redes sociales, y en uno de los acápites me mostraban un documento del 25 de junio de 1975, donde se describían cómo se distribuían las delegaciones regionales de la CIDE y cuáles eran sus jurisdicciones. Estamos hablando de junio del 75, ¿no? Porque esto, le digo a la gente, el accionar de los grupos de represión empezó antes, ¿no? Antes Claro, del golpe de Estado. La AAA. En el caso de la CIDE Santiago del Estero, dependía la delegación regional de Tucumán, también estaba La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. Digo, este dato quizás no es tan revelador, pero viene a confirmar cómo funcionaba la cadena de mando, ¿no? Sí, claro. Y que esto también fue importante para determinar en muchos casos condenas teniendo en cuenta lo que es la figura de la autoría inmediata. Claro, sí. Recuerdo perfectamente un testimonio de uno de los imputados de la causa que decía, cuando venía un representante de BUSI que aparecía aquí en el batallón, ellos ya sabían que venía con la orden de las personas que había que secuestrar. O sea, ellos sabían perfectamente, llegan ellos y me acuerdo que utilizó esta frase: nosotros temblábamos porque teníamos que salir a secuestrar, no saben quién, pero la orden venía con el listado. Tucumán era que en ese momento le ganó, o sea, BUSI, en ese entonces ya creo que estaba ya al frente, sí, gobernador, pero previamente fue el jefe del Operativo Independencia, después de Agdel Vilas, le ganó la pulseada a Luciano Benjamín Menéndez, porque por jurisdicción del tercer cuerpo del ejército, Santiago del Estero tenía que caer en Córdoba. Claro, estaba bajo la influencia de Santiago del Estero. Entonces hubo una disputa ahí que terminó, en este caso, a favor de BUSI. Y por eso es que las órdenes y los secuestros y el listado de secuestrados de Santiago del Estero venían desde Tucumán. Y hablando de Santiago del Estero, hoy también hay que recordar que fue muy emotivo el acto de esta mañana, porque se lo recordó a Cecilio Kamenetsky. Hay una calle ahora de Santiago del Estero que lleva su nombre. Era estudiante de abogacía en la Universidad Católica, fue alumno brillante. Bueno, justo hablaba de esa cuestión, ¿no? De la mente ilustre que se terminó llevando. Exactamente, una lucidez. Yo he estudiado de los apuntes de Cecilio, que quedaron y que perduraron y que pasaron por varias generaciones de alumnos de la Católica.
Y bueno, hoy fue muy emotivo eso. Además de eso, el recordatorio de Cecilio que, bueno, una calle lleva su nombre, ¿no? Eso fue muy impactante, muy emotivo, porque de pronto aparece la memoria presente aquí en Santiago. Doctor Santucho, muchas gracias por venir y hablar de estas cuestiones. Tan caro el sentimiento, ¿no?, de lo que es de las víctimas, de las personas que se han comprometido con indagar sobre esta parte de la historia y que aún, bueno, genera debate por las posturas divididas que hay en la sociedad. Recordamos que hoy a las 6 de la tarde está prevista una concentración en Plaza Libertad, de ahí va a haber una posterior marcha hacia Plaza del Maestro, donde se va a realizar el acto de los organismos de derechos humanos por este 50 aniversario de lo que fue el golpe del Estado y que hoy es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Doctor Santucho, muchas gracias. Muchísimas gracias.